En nombre del director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, maestro José Antonio Gutiérrez Flores, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del quinto módulo del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, titulado Pruebas y Razonamiento Probatorio, con los temas presunciones, otros medios de prueba y valoración de las pruebas. Además, les agradecemos su interés por participar en las diversas actividades académicas que realiza el Instituto de la Judicatura de Nuevo León. Antes de iniciar con la disertación, me permito informarles que el instructor de la presente sesión es el juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor, quien ya nos compartió anteriormente una diversa temática, por lo que le agradecemos muy especialmente esta segunda participación. Muchas gracias, maestro, por su disponibilidad y adelante, por favor. Gracias, al contrario, por la invitación. Estoy muy agradecido también por este voto de confianza para compartirles algo de lo que se ha estudiado al respecto de estos temas de otros medios de prueba, lo que son las presunciones y también la valoración de los elementos de prueba conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me voy a permitir compartirles una diapositiva que construí para ir repasando los temas que nos toca ver el día de hoy. No sé si alguien me pueda confirmar si se pueden visualizar las diapositivas, por favor, más para efecto de tener esta certidumbre. Sí, se encuentran a la vista, maestro. Gracias, gracias. Bien. Bueno, como ya lo adelantaba el maestro Noé, yo ya había compartido algo de conocimientos y experiencia con ustedes en un curso previo, una sesión previa que tiene que ver con las etapas ya del procedimiento del procedimiento familiar, particularmente el juicio oral familiar. Espero recuerden y que haya sido satisfactoria pues esta sesión. Me parece que ya no sería necesario pues establecer estas alertas que les había mencionado en aquella ocasión, particularmente que parte de lo que vamos a hacer en esta sesión es visualizar contenido, el texto legal del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de forma que va a haber una especie de descripción de estos contenidos, compartiéndoles también algo de experiencia que he adquirido en función de la práctica jurisdiccional, de la práctica forense, y pues desde luego algo de conocimiento empatando también las figuras, instituciones que están incorporadas en esta parte del Código Nacional que vamos a ver el día de hoy, con lo que se ha dicho, digamos que en la doctrina académica y en la doctrina judicial. Entonces, esta alerta creo que ya podríamos sintetizarla así, ya se las había compartido en aquella ocasión, y de nueva cuenta, simplemente mencionarles que esta participación de su servidor el día de hoy tiene que ver con la percepción, desde luego, académica o teórica sobre el contenido del Código Nacional. No es mi posición institucional, esa me tocará establecerla al momento que toque el turno de aplicar lo que es el Código Nacional. Hay unos aspectos previos que me gustaría también mencionar, particularmente en ocasión a esta sesión que nos toca el día de hoy, sobre los temas que vamos a ver. Voy a tratar de ser lo más breve posible y también lo más preciso en cuanto a estos aspectos previos, estos puntos de partida que son en buena medida un reflejo de lo que aparece en esta obra de Jordi Ferrer Beltrán, publicada por la editorial Marcial Pons, denominada Pruebas sin convicción. Es en buena medida, eso me pareció importante marcarlo como preámbulo para que todos estemos situados en el mismo contexto, particularmente para yo asegurarme de que estamos en un mismo contexto. Por eso me gustaría hacer esta recapitulación demasiado, espero, breve sobre algunos aspectos vinculados con las pruebas en general y las teorías, al menos contemporáneas, que se han sostenido al respecto de las pruebas. No seré tan exhaustivo como me gustaría serlo, porque no es la ocasión para realizar este enfoque más detenido sobre estas precisiones, pero me interesa dejar algunas premisas coladas en esta charla para garantizarme, sobre todo a su servidor,
que nos encontramos en el mismo canal, que nos encontramos en el mismo contexto, ¿no? Algunas de las posiciones que están viendo ya en pantalla, sé que son discutibles, de eso no tenga la menor duda. Yo entiendo que la posición académica sobre esto, y también me parece jurisprudencial acerca de ellas, no es pacífica, no es uniforme. Tampoco es que quiera plantear las premisas de partida, que así les voy a denominar, como verdades absolutas. No es que quiera sembrarles esta idea de que son verdades absolutas, porque no lo son. Lo único que me parece sensato mencionarles sobre estas premisas o puntos de partida es que tienen un sustento razonable, al menos en la doctrina académica y en la doctrina jurisprudencial, o sea, lo que ha dicho la Corte, tribunales colegiados, etc. Además de que hayan en muchas normatividades, como nosotros, la nuestra, y ahorita voy a tratar de explicarles y justificarles esta parte de mi aseveración, aceptación, ¿no? En muchas normatividades, en muchos códigos, leyes, tanto locales como internacionales, vaya, de otras soberanías, encuentran algo de aceptación, con sus matices o con de alguna forma con una aceptación tal cual como se presenta en la doctrina. Que me ocupe de emplearlas para los fines estrictamente de este curso. Vamos ahora sí voy a decirlo de una forma un tanto coloquial, vamos a plantear ahora sí el avispero. Una de las primeras cosas que creo que tenemos que entender es que el objetivo institucional del proceso es la búsqueda de la verdad, ¿no? Esto es lo que se propone en la mayoría de los casos el procedimiento judicial o jurisdiccional. No han sido pocas las ocasiones en las que los juristas, los abogados, los jueces en general nos hayamos preguntado qué es lo que se busca en un procedimiento jurisdiccional. Y aunque para algunos esto puede ser un tanto obvio, sé que muchos van a decir, para mí esto es bien lógico, o sea, no tiene ninguna discusión. Insisto, quiero sentarlo como punto de partida. Para otros, además, no puede ser tan lógico o tan obvio, ¿no? Y lo que me importa, desde luego, no son las convicciones personales de cada uno, de lo que pudiera aspirarse en un caso judicial, no es reflejarles mis convicciones personales, sino de lo que al menos nuestro derecho ve como central por conseguir, ¿no? Y aquí sí ya traigo a colación lo que es el Código Nacional, ¿no? Creo que a este punto del diplomado ustedes ya han visto muchas normas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y de este recorrido espero que hayan visto lo que yo he identificado también del Código Nacional, ¿no? Refleja las dos posiciones que la doctrina ha dimensionado como las metas del proceso. Lo digo ahora sí desde un punto de vista muy particular. Sí, esta es la percepción que a mí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares me refleja. Hay unas que hacen eco, unas normas jurídicas, unos artículos, preceptos del Código Nacional que hacen eco en la necesidad de resolver el conflicto entre las dos partes del caso de forma pronta y expedita. Otras que, aunque no desplazan esta última finalidad, miran sobre la verdad material, y aquí voy a entrar más a detalle sobre este tema. Es decir, la verdad de los hechos en los hechos en discusión es el objetivo del procedimiento judicial, y esta verdad de los hechos en discusión se asume como la mejor manera de poder tomar una decisión realmente justa, pues una que no sea sensible a la verdad, desde luego no va a resolver lo que es la situación por la que se ha llamado el tribunal a pues desarrollar su papel, que es decidir, ¿no? En justicia los casos que se someten a su consideración. Una decisión no va a ser justa ni correcta a menos de que se base en un juicio verdadero acerca de los hechos que se le presentan en el caso. Hay una verdad, yo sé que este punto ustedes ya lo tienen también perfectamente identificado, o espero que así sea. Hay una verdad procesal y otra material. Un aspecto muy singular del Código Nacional es que al menos reconoce las deserciones probatorias, seguramente esto ya lo habrán advertido, es decir, pruebas que podrían en determinados escenarios ser excluidas sobre la base de que no se cumplieron por las partes oferentes de estas pruebas con determinadas cargas que son imputables a, pues desde luego, los propios oferentes, ¿no? Si se acepta la idea de que, más bien si se acepta la deserción de las pruebas, pues me parece que en el fondo lo que también se está reconociendo es que lo que importa es la verdad procesal y no necesariamente la verdad material. Te voy a entrar a describir estas cuestiones, al menos como se conceptualiza por la academia, ¿no?
al menos en la voz de Giovanni Tusset, es un profesor de filosofía del derecho que en lo particular yo siempre recomiendo mucho. La verdad procesal es la que se establece en un proceso por un órgano para ello dispuesto, un órgano que está instituido precisamente para esclarecer la que se conoce como verdad procesal. Un órgano que el que se le dotan los poderes autoritativos suficientes para poder determinar esa verdad. Y la verdad material es la que se halla fuera del proceso, o al menos así se entiende que se halla fuera del proceso, se le conoce como la verdad de los hechos y tiene una correspondencia con lo que realmente sucedió, que no es necesariamente lo que está incorporado en el procedimiento. Se supone que la verdad material y la procesal deben de coincidir, esa es la meta por alcanzar, al menos de parte, me parece, de todos los sistemas de derecho, y se trata de alcanzar en la medida de lo posible. Pero la realidad me parece es que puede haber divergencias en estas verdades por muchas razones. No voy a abundar tampoco en este tema. Pueden ser muchísimas las razones, entre ellas, pues tal vez una mala valoración de los elementos de prueba, un error consciente en la toma de las decisiones o un error inconsciente, ¿no? Eso no voy a profundizar porque me parece que no es la ocasión para hacerlo, y simplemente me voy a enfocar en los demás temas. Solamente quise dejarlo sobre la mesa, ¿no? Sí se busca que haya una correspondencia entre la verdad que está fuera del expediente, la verdad fuera del proceso y la verdad que está dentro del expediente. Pero en la práctica esto en ocasiones no se logra con tanta efectividad. Si el código tuviera un enfoque distinto, yo les podría asegurar que atenuaría las cargas y las excluiría por completo para imponer en la autoridad jurisdiccional un papel protagónico y activo en el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. O sea, me parece que si tuviera el enfoque sobre únicamente la verdad material, entonces estaría excluyendo de manera total, esto lo digo con algo de cuidado, de manera total, la posibilidad de exerción de elementos de prueba. O atenuaría, me parece, el rigor con el que se podrían tratar estas cargas para que se pueda diligenciar en las pruebas con la participación, desde luego, activa de las partes que las ofrecen, ¿no? Hay una particularidad que espero que ya al punto de esta sesión la hayan advertido en materia familiar, ¿sí? Hay un enfoque para la materia civil que creo que el enfoque sería buscar la verdad procesal y si se puede también la verdad material, pero en materia familiar me parece que el enfoque es distinto, ¿sí? En materia familiar parecería que la idea es otra. Ustedes me van a decir si yo estoy equivocado. Y la prueba para de alguna forma demostrarles que esta premisa es en cierta medida correcta, la pueden ubicar ustedes en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un artículo que hace alusión a la prueba testimonial, ¿sí? Y literalmente me parece que no lo traigo aquí en las diapositivas, pero literalmente en su última parte dice que habla sobre la facultad para la formulación de las preguntas. La autoridad jurisdiccional cuenta con esa facultad para hacer las preguntas que estime conducentes a las personas que se vayan a presentar como testigos, siempre y cuando tengan una naturaleza aclaratoria, ¿sí? No pretendan incorporar información adicional que correspondería en todo caso generar a las partes involucradas, los interesados, y garantizando aquí lo que es la igualdad y la inmediación. Pero hay una salvedad muy importante, me parece, en materia familiar. Dice, salvo que se trate de materia familiar, en cuyo caso la autoridad jurisdiccional está facultada para cuestionar a la persona testigo sin limitación alguna. O sea, ya no se tiene que reducir a interrogarle sobre aclaraciones, con la limitación de que no incorpore información adicional, ¿sí? En aras, dice el código, de allegarse la verdad material o cuando advierta violaciones a derechos humanos. Sí, entonces, aquí, en el caso de la materia familiar, insisto, el enfoque parecería ser distinto. No se pretende que en la medida de lo posible se incorpore la verdad material, sino que me parece la idea central, que la verdad material, la que ocurrió en el mundo externo, sea la que se corresponda o tenga inclusión, que pueda estar incorporada a través de las pruebas en el expediente para tomar una decisión, como se dice en la misma academia, sensible a la realidad de las circunstancias, y que esa decisión sensible a la realidad de las circunstancias externas e internas del proceso
pueda llevar al dictado una resolución justa, ¿no? A los intereses, en el caso de materia familiar, a los intereses de la familia, ¿no? Los integrantes involucrados. También habla de violaciones a derechos humanos, que esto sencillamente podría ocurrir, tanto en procesos de familia como en procesos civiles, en estricto sentido, en civil patrimonial. Pero, digo, la exclusión, al menos como está en el Código Nacional, es para la materia familiar, ¿sí? Hay tal cual la intención de que se busque lo que es la verdad material y no que se limiten las personas o la autoridad jurisdiccional a la búsqueda de una verdad procesal, ¿sí? Creo que aquí cobra sentido esta idea, o al menos es lo que se pretende, ¿no? Encuentra, ahora sí, correspondencia, encuentra un sustento, esta idea o premisa que les trato de compartir, de que una de las finalidades o el objetivo institucional del proceso jurisdiccional es poder llegar buscar la justicia y averiguar, perdón, buscar la verdad y averiguar la propia verdad, ¿sí? Para los efectos de la emisión de una sentencia justa, ¿no? Me quiero concretar a plantearles simplemente esta premisa, que el código tiene una posición, parece ser, lo digo también con algo de cuidado, dual, en donde ambas verdades son institucionalmente relevantes. Para el Código Nacional, al menos en la concepción que tengo de él, se admiten estas dos verdades, ¿no? Ya he superado casi todo lo que me parece crucial, al menos en la fijación de este contexto, pero un punto adicional por igual me resulta me resulta imposible dejarlo de lado. Es que, como seguramente ya sabrán también, dentro de las condiciones legales que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para la emisión de los elementos de prueba se encuentran, desde luego, que estas pruebas, no, no sean contrarias a derecho. Y lo que se entiende, al menos por servir, es que la ley las permita, ¿sí? Y aquí creo que nos tocaría ahora sí preguntarnos, pues, ¿qué medios de prueba permite la legislación? Yo sé que ya habrán visto algunos, pero vamos a concentrarnos en particularmente dos, y lo voy a decir entrecomilladamente. Bueno, desde luego, otro tema que también se me estaba escapando era la verdad que nos interesa para los efectos de este curso, sería aquella que puede corresponderse con la realidad del mundo externo, ¿no? Esto creo que siempre tiene que ser la meta, no la limitación de la verdad procesal, ¿sí? Aquí estaba el artículo, discúlpeme, lo teníamos en la diapositiva. Es el artículo 295 y simplemente se los pongo sobre la pantalla para que también puedan visualizar que lo que les sostuve en relación con esta verdad material, pues es así, ¿no? Es una reproducción literal, no está modificada en ninguna parte del texto del artículo 295. Bien, otros medios de prueba. Bien. Sé que a este punto del diplomado, insisto, ya han visto una gran parte de los medios de prueba que reconoce el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Son prácticamente los mismos que tenemos en el Código de Procedimientos Civiles local, aunque con algunas notas, desde luego, diferenciadas, sobre todo en la parte de su desahogo, la incorporación también de la declaración de parte propia. La declaración de la parte contraria ya la teníamos regulada, pero la propia no. Y un artículo que reconoce una especie de catálogo abierto de medios probatorios que las partes pueden ofrecer, ya sea en un juicio civil o en un juicio de carácter familiar. Y como las partes pueden ofrecerlos, si se reúnen determinadas condiciones, la autoridad jurisdiccional tendría que aceptarlas en un momento dado. Desde luego, si se cumplen con los criterios que ya se han visto, espero, a lo largo de este diplomado, sobre la admisibilidad de los elementos de prueba. Vamos a ver simplemente parte de algunos. No vamos a concentrarnos sobre todos, simplemente lo que me parece más relevante para los efectos de que se entiendan estas dos, y vuelvo a entrecomillar, dos probanzas que se reconocen en el Código Nacional y que me toca compartirles el día de hoy. En el capítulo 2, que se denomina de las pruebas del mismo Código Nacional, la sección octava del propio Código, particularmente dentro del artículo 335, se permite que las partes puedan acreditar los hechos o circunstancias por medio de, y así se denomina, de otros medios de prueba. Dice la ley, otros medios de prueba que no estén reconocidos y regulados legalmente.
al menos aquí, y lo digo de manera también muy cuidadosa, creo que lo que el código hace es hablar de otros elementos probatorios distintos a los que previamente que se mencionaron, ¿no? A los que ya vieron, digamos que a lo largo de de este diplomado, que podrían catalogarse como los medios de prueba tradicionales. Quiero entender que a esto se refiere el Código Nacional, que no tenga una regulación especial que aborde su conceptualización tal cual, así como la manera en la que puedan deshogarse. ¿Sí? Creo que en el fondo este apartado buscaba mandar ese mensaje, ¿no? Que se pueda ofrecer y recibir como prueba mucho más de lo que pudiéramos imaginarnos en la actualidad. ¿Y por qué lo digo? Perdónme, perdónme. ¿Por qué digo que creo que ese es el mensaje? Porque al final del día, si están en el Código Nacional, Ujú. tiene y que igual carecen otros medios de prueba como la testimonia y otros elementos probatorios, sería tal vez un concepto de lo que son estos otros medios de prueba. Pero al final del día lo que está haciendo el Código Nacional es reconocer que pueden ser ofrecidos y también establecer mecanismos para su incorporación o para su desahogo. Algunos muy precisos, otros me parece que no tanto, pero al final, insisto, está reconociendo estos elementos de prueba como tal para los efectos de su ofrecimiento y aceptación dentro de un litigio, ¿no? El Código Nacional también en este artículo ejemplifica los que podrían ser catalogados como otros medios de prueba. Y la lista se las presento en pantalla, es una lista enunciativa, no limita la cantidad de los elementos de prueba que pueden ser clasificados como otros medios de prueba, así los voy a estar tildando a lo largo, digamos que de la sesión, pero sí ejemplifica de buena manera las pruebas que se pueden proponer con esta calidad. Lo primero son los videos, las fotografías, las cintas cinematográficas, que creo que hoy en día las películas, al menos en gran parte de ellas, se videograban con tecnología digital. Sí, que yo sepa, ya no se usan las cámaras manuales que deben de, en las que se gira la manivela para capturar lo que son los videogramas y correrlos para su reproducción. De hecho, los que están bajo ese sistema, no sé si ustedes habrán visto o habrán utilizado inclusive los que están bajo este sistema de grabación tradicional, por así decirlo, ya lo que son los videogramas se pueden correr a través de ciertos dispositivos o aplicaciones computacionales para efecto de su reproducción ya en un sistema computacional o en un sistema tradicional bueno, no tradicional, sino más bien contemporáneo de audio y video. Entonces, creo que esto en buena medida quedaría obsoleto hablando de cintas cinematográficas em, con su forma tradicional o antigua de generarlas, pero al final del día se reconocen por parte del Código Nacional estos medios de prueba, ¿no? Disquetes o discos compactos también, sistemas computacionales, grabaciones de imágenes y sonidos, que creo que en buena medida esto es el tema de grabaciones de imágenes, pues es en buena medida un poco repetitivo con el tema de video. Seguramente hay una diferencia técnica muy precisa por la que se quiso establecer esta diferenciación. Grabaciones también de sonidos, información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, medios magnéticos, ópticos u otros medios de reproducción. Las copias, perdón, digitales también. Las impresiones de documentos electrónicos simples o al carbón, documentos taquigráficos, registros dactiloscópicos o fonográficos. En el tema de los registros dactiloscópicos, creo que la verdad es que me quedé pensando en qué escenario se podría presentar como elemento de prueba un registro dactiloscópico, ¿sí? Esto pudiera ser más usual para el campo penal, pudiera ser más usual para otros contextos, no sé, tal vez para la materia igual administrativa sancionadora, pero en el proceso civil y familiar me costaba un poco de trabajo encontrar el escenario en el que se pudiera ofrecer, simplemente por esa
dificultad que inicialmente enfrenté, me di a la tarea de alguna forma de trazarles un ejemplo muy, espero, práctico, en donde pudieran presentar estos registros dactiloscópicos, tal vez no en su integridad, pero sí en la parte conducente para los efectos de un proceso particular, ¿no? Puede servir, por ejemplo, para confirmar que una persona sí estampó sus huellas dactilares en algún documento jurídico, contrato, por ejemplo, por decirles de uno de tantos que pueden ser utilizados por las personas, por la comunidad, y en ellos estampar lo que son las huellas digitales, ¿no? A fin de particularmente hacer patente su voluntad en la asunción de una determinada obligación o de algún derecho que esté contenido en ese documento, ¿sí? Supóngase en los contratos que esto es, pudiera ser algo típico o no. Como prueba, podrían ofrecerse desde luego los registros dactiloscópicos que se hallen en el Instituto Nacional Electoral. Sabemos que lo que hace el Instituto Nacional Electoral para los efectos de expedirnos nuestra credencial para votar o incorporarnos en el padrón electoral es, pues, solicitarnos nuestras huellas dactilares. Entonces, ellos podrían tener un registro, desde luego, de estas huellas dactilares, presentarse en un momento dado este registro para corroborar que efectivamente, desde luego con el apoyo de un testigo experto, de un perita, de un especialista en materia de dactiloscopía, pueda evaluar si las huellas que fueron utilizadas, digamos que estampadas ante la presencia de las autoridades electorales, es la misma que se estampó en el contrato o en el documento jurídico que se esté de alguna forma impugnando, ¿no? Esto de acuerdo al registro del padrón electoral, yo sé que ustedes ya también lo identifican, pero esto está así regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No es una obligación que tenemos, también es una facultad del INE para generar esta actualización o este registro en el padrón electoral. En general, cualesquiera otros medios proporcionados por la ciencia y la tecnología, y aquí les voy a abrir un paréntesis para que prestemos atención cuidadosa sobre esta última parte, que es literalmente lo que está incorporado en el Código Nacional, ¿no? Que puedan producir convicción en el ánimo de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Esta es una parte, me parece, central en estos otros medios de prueba, ¿no? Como otro ejemplo de lo que en la actualidad se podría proponer como tal, como un elemento probatorio producto de la ciencia y el avance tecnológico, el avance de la ciencia y la tecnología, estarían los que se les denomina, y espero que los hayan visto, los tokens no fungibles, luego también los fungibles, pero especialmente los no fungibles, ¿no? Esto se le conoce como un activo digital, es propiedad al final del día que se almacena en una cadena de bloques o lo que se conoce como blockchain. No puede ser replicado, esa es una de las características de estos tokens no fungibles y representan, por ejemplo, obras de arte, tarjetas de colección, avatares en videojuegos, etcétera, ¿no? Recientemente, y esto fue también producto de exposición en un curso en el que me tocó estar, recientemente, según tengo entendido, una marca de prestigio de prendas y accesorios deportivos, lo que hizo fue crear precisamente un tenis digital que se vendía a través de estas figuras de token no fungible o NFT, como se le conoce por sus siglas en inglés. Vendía lo que son estos calzados o este calzado digital a la par de la venta del calzado físico, ¿no? Venía como una especie de accesorio. Y ese calzado digital se podía utilizar por el avatar que se tuviera en determinado videojuego o en el metaverso, como, pues desde luego, como parte del calzado que llevaría ese avatar, ¿no? Entonces, al día de hoy me parece que ya tenemos bien desarrolladas estos, digamos que instrumentos o contratos o figuras tecnológicas que tienen una repercusión en el mundo jurídico y que para efecto de demostrar en el caso de los NFTs o de los tokens no fungibles, para efecto de demostrar su propiedad o el uso en un momento de esos tokens, pues podríamos incorporar cierta información tecnológica, información probatoria dentro del expediente, con apoyo de estos elementos que la misma ciencia o la misma tecnología nos han estado dando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces,
Mm, Este sería también un instrumento probatorio que se podría presentar, insisto, para los efectos de un litigio que se desarrolle sobre la propiedad, sobre el uso de de un determinado calzado, un determinado instrumento. ¿Sí? También se venden, por lo que entiendo, bienes raíces en el mundo del metaverso. Inclusive, ya hablando a propósito de lo que se desarrolla en el metaverso, como sea una interacción pues semejante a la que se desarrolla pues en el mundo real, podrían también tener ciertos acercamientos, un discurso, un diálogo con alguna otra persona que está incorporada al metaverso. Piénsese, por ejemplo, que tienen un discurso o con un diálogo más bien con una persona que es familiar, que es integrante del grupo familiar, y que en este diálogo se realizan ciertas ofensas que producen una afectación emocional, una afectación moral en aquella persona que las está recibiendo, y todo esto sucede en el metaverso. Bueno, en un momento dado se podrían presentar pruebas si es que esto se logra tal vez videograbar o se logra recopilar o recuperar del propio metaverso. Se podrían presentar pruebas para la corroboración que efectivamente esto se dio, con los fines que se pretendan. Si se pretende una indemnización por daño moral, pues podría proponerse. Si se pretende una protección simplemente de carácter cautelar, también se podría presentar, ¿no? Para los efectos de que no se siga dando esta violencia, lo que pareciera ser una violencia de tipo familiar, ¿no? Ahora sí, centrándome en la última parte de la disposición, particularmente de esta porción de de la disposición, dice que pueden producir convicción en el ánimo de la autoridad jurisdiccional. Me voy a ir hacia esta última sección. Cualesquiera otros elementos proporcionados por la ciencia y tecnología que puedan producir convicción en el ánimo, perdón, de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Si se fijan bien, esta porción pudiera significar un parámetro, creo que discrecional, al final del día para la admisibilidad de otras pruebas, producto de los avances de la tecnología y de la ciencia, ¿sí? Es una condición pareciera abierta. Hay un problema y el problema me parece que es natural porque recuerden que el derecho al final del día, para su producción y para su aplicación, desde luego se apoya en el lenguaje. Y el lenguaje no siempre es claro. Yo puedo entender al menos de esta última parte y por eso quiero hacer el enfoque sobre esta porción porque pudiera generar ciertas dudas. Puedo entender que se trata del reconocimiento de un criterio que busca, tiendo yo, resaltar, fortalecer o confirmar la pertinencia o relevancia de los elementos de prueba para los efectos de su admisibilidad, ¿sí? Como medios que podrían dar el conocimiento suficiente a la autoridad jurisdiccional para esclarecer la veracidad de lo que se llegue a exponer en un determinado debate, o para convencerse, desde luego, de la autoridad del caso que se llegue a presentar en un juicio particular. La prueba, si se dan cuenta, de acuerdo con esta regla, debe producir un ánimo en el convencimiento de la autoridad acerca, desde luego, de las posiciones de litigio. Esto no está tan completo, pero creo que pudiéramos contextualizarlo, que es acerca de las posiciones de litigio para tomar partida en un sentido determinado, para darle razón a la parte actora, para darle razón a la parte demandada o a un tercero, a quien sea que participe, en un determinado sentido, ¿no? En los principios de la prueba, cuando estamos en la parte porque aquí no hemos entrado a la valoración de la prueba, estamos simplemente en el reconocimiento de los otros medios de prueba, los criterios para su admisibilidad y, en todo caso, las medidas necesarias para su incorporación, para su desahogo en el litigio o en el juicio. En los albores de la prueba, en los principios de la prueba, no nos centramos, no entramos a dimensionar si la prueba tiene valor probatorio, si la prueba tiene una eficacia suficiente para compartir la aseveración que se formule por alguna de las dos partes o la negación que se llegue a plantear. Su eficacia para auxiliar el convencimiento no la vamos a anticipar en el instante en el que la prueba se decide emitir, porque no habríamos dado pauta hasta ese momento, al menos, a la contradicción, ¿no? Y por esto me parece razonable, y esto sí se los planteo desde luego, bajo un criterio muy personal, creer que es la reiteración, esto que estamos viendo, esta última frase, es la reiteración de que el criterio de admisibilidad de la prueba, del criterio de admisibilidad de la prueba, perdón, que se encuentra en el artículo 261 del Código Nacional, el que dice
que las pruebas que podrán ser admitidas son las que sean pertinentes e idóneas, que puedan ser relevantes al final del día para los propósitos que se ofrecen. Si ustedes aquí, creo que cobra un tanto de relevancia lo que es valga la redundancia, relevancia o pertinencia de la prueba. Si ustedes recuerdan o le dan un repaso a lo que son estos criterios de admisibilidad de las pruebas y nos vamos particularmente al derecho comparado, ustedes pueden identificar lo que son las reglas federales de la prueba de Estados Unidos y se las traigo porque me parece que son un tanto ilustrativas al respecto, ¿no? Hablan de la prueba relevante precisamente y la consideran como aquella que tiene cualquier tendencia en algún grado a hacer la existencia o a ser patente en cualquier hecho que es de importancia en el litigio, que sea de alguna forma más o menos probable que de lo que sería sin prueba, ¿no? Toda prueba relevante, según estas reglas federales de la prueba de Estados Unidos, insisto, trayéndolas como derecho comparado, es admisible, salvo una disposición legal en sentido contrario, pero las que no tienen relevancia no van a ser admisibles. De acuerdo con esta regla, se descarta la admisibilidad de los elementos de prueba, o sea, ni siquiera se va a proceder a su valoración, porque se considera como no relevante. Esta relevancia parte de una relación lógica, ¿no? Entre lo que la prueba propone y lo que se busca en un momento dado corroborar con ella, ¿no? El hecho en sí expuesto en el debate que se procura corroborar. Es un análisis hipotético y no es para nada valorar la prueba, ¿no? Este principio de relevancia lo que implica es un auxilio a la celeridad y economía procesal mediante la exclusión de las pruebas que se pueden catalogar como inútiles y como redundantes, ¿no? Porque ya hay a lo mejor algún otro elemento probatorio, ¿no? De hecho, parte de lo que la academia considera como de los principales problemas probatorios es establecer precisamente qué elementos o medios de prueba deben de ser admitidos e incorporados en el proceso para los fines de la decisión. Precisamente la pertinencia o relevancia es uno de estos criterios y se utiliza como un parámetro para seleccionar los medios de prueba que van a ser admisibles. Insisto, se basa en esta relación lógica con los hechos de litigio, ¿sí? Que los hechos en alguna medida puedan ser corroborados a través de ese elemento de prueba, ¿no? Eso es lo que en alguna medida significa lo que es la relevancia o pertinencia de la prueba, ¿no? Debe ser resuelto hipotéticamente, no es ver el valor de la prueba porque eso se determina hasta el final, en la sentencia definitiva y desde luego también puede revisarse en grado de revisión por el recurso o el medio de impugnación que proceda. No es ver el éxito de la prueba para la constatación, de algún enunciado de prueba o un enunciado probatorio. Simplemente ver si hay una relación lógica entre la misma prueba y el hecho que pretende corroborarse con ella, ¿no? Creo que por eso esta parte, bueno, las reglas federales de la prueba en Estados Unidos, que a propósito de ellas, son parte también de las reglas federales que se utilizan para muchos desarrollos académicos en relación con la prueba pericial. Eso lo digo simplemente para los efectos que volteamos a ver, lo que se ha hecho también en el derecho extranjero, en el derecho comparado, para alimentar un poco más el entendimiento que tenemos sobre parte de las figuras locales, ¿no? Estatales. Bueno, simplemente con esto cierro. No creo que sea una expectativa, porque inicialmente se me dio esta impresión, esta última parte del artículo, que está ahí ya en su integridad reproducido en la filmina. No creo que sea una expectativa de lo que se busca con el elemento de prueba, sino más bien creo que es la reiteración del criterio de admisibilidad, que es la relevancia, ¿no? Que sea una prueba que pueda, bajo una relación lógica, bajo un análisis hipotético superficial, producir este ánimo en el juzgador, en la autoridad jurisdiccional, ¿no? No es establecer esta expectativa, no le encontraré ningún sentido a considerarlo simplemente como la esperanza de que la prueba pueda ocasionar ese efecto probatorio. No me parece que sea así. Yo le encontraría más lógica a pensar que se trata de simplemente la reiteración de este criterio de relevancia para la emisión de los elementos de prueba, ¿no? Y bueno,
Este es el artículo. Yo lo que hice en la parte del lado izquierdo es simplemente recuperar algunas ideas o puntos centrales que me parece que están incorporados en la disposición, ¿sí? No es todo, pero sí lo más me parece relevante, que es el reconocimiento, particularmente de los otros medios de prueba como mecanismos o como medios probatorios. Los ejemplos de otros medios de prueba, que es un ejemplo, son así como su denominación implicaría, no es simplemente la ilustración de lo que podría ser calificado como otro medio de prueba, pero no es un listado limitativo, es un listado que admite otros elementos que podamos nosotros eh, ofrecer como elementos de prueba que sean producto, insisto, de los avances de la ciencia y de la tecnología. Y el requisito, como se los he tratado los he tratado de convencer, el requisito de pertinencia de los elementos de prueba. Ahora, en materia de desahogo de estos otros medios de prueba, primero hay una necesidad de preparar la prueba para su desahogo que depende desde luego de la naturaleza, ¿no? Dijimos que se pueden ofrecer impresiones electrónicas como elementos de prueba, ¿sí? Y ahí en las impresiones, pues, electrónicas, pues pueden existir, pues, podemos tener en mente que no ocupamos de una preparación por parte de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? La impresión yo puedo obtenerla, ustedes pueden obtenerla como partes oferentes de ella, simplemente van así tal cual a la impresora, van primero desde luego al sistema, al ordenador, imprimen lo que quieren ofrecer como elemento de prueba, lo recopilan, lo anexan a su demanda, a su contestación o al escrito en donde vayan a ofrecer este elemento de prueba y lo presentan al tribunal. Es una prueba que ya estaría constituida, no es una de las famosas pruebas preconstituidas, que se buscaría en un momento dado darle fiabilidad, credibilidad a ese documento para que no se vaya a desvanecer su valor probatorio eventual. Es otro tema, pero por lo pronto se trata de una prueba preconstituida que no requeriría de la intervención del tribunal para ser desahogada, ¿sí? Porque ya viene desahogada, ya se presentó al juicio con esta calidad, ¿no? Entonces, en atención a la naturaleza de estas impresiones, no se requiere de la preparación de ellas, ya están desahogadas. Pero sí puede haber pruebas que requieran de la intervención del juzgado para su desahogo, ¿sí? Y esto depende de la naturaleza de los elementos de prueba que se quieran presentar. Dentro de los otros medios de prueba, como ya se los he dicho, existen algunas otras que se encuentran preconstituidas y otras que no. Si la naturaleza lo exige, porque la prueba no está ya constituida, deberá de prepararse para su recepción. Hay un sistema, no sé si completo, pero es un sistema al final de desahogo de pruebas, de estos otros medios de prueba, y este requiere desde luego de dispositivos electrónicos para la reproducción o percepción de lo que se quiera desahogar como tal. Supongan, por ejemplo, una videograbación, ¿sí? Eh, una videograbación en donde se reconoce la celebración de un contrato de arrendamiento, se reconoce la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, se documenta las agresiones que fueron propinadas por uno de los integrantes de familia en contra de otro integrante, ¿sí? Da igual, pero se quiere proponer con esos fines la videograbación. Está alojada o almacenada en un dispositivo USB, en un disco magnético, en cualquier dispositivo de almacenamiento. Lo más tradicional al día de hoy serían los famosos dispositivos USB. Entonces, se presenta la USB, desde luego requiere dispositivo electrónico para su reproducción y percepción por parte del tribunal, y la condición de admisibilidad que establece la ley para ese propósito es que la autoridad cuente con los medios para su reproducción o percepción, ¿sí? Si estamos hablando de una videograbación que está incorporada en una USB, el tribunal podría contar con elementos físicos, con elementos computacionales para su reproducción o percepción, ¿sí? En materia, al menos y aquí les comparto una de las cuestiones que nos ha sucedido, en materia de, la estructura, digamos, que tenemos al día de hoy en la institución, podría haber ciertos requerimientos previos para verificar que esta USB no se encuentre contaminada con algún virus.
pero de entrada contaríamos con los, digamos que, elementos o dispositivos electrónicos adecuados, ¿sí? Por razones, pudiera ser de orden público, de orden general, de orden institucional, sería tal vez en algunos casos, contextos, necesario que las mismas partes presentaran lo que es su ordenador para la reproducción o percepción de esos eh, eh, de esas videograbaciones en el ejemplo particular, ¿no? Si la autoridad cuenta con los medios para su reproducción o percepción, así se recibe, o sea, se puede admitir la prueba sin ningún tema, pero si no tiene, no cuenta con ellos, o contando con ellos por razones de orden público, pudiera ser no preferible porque sería más el daño, el eventual daño que se pudiera ocasionar a la sociedad con su reproducción que el beneficio, entonces la parte oferente tiene la obligación de proporcionarlos, ¿sí? Eh, Ese sería el supuesto en el que se actualizaría, me parece, la carga o responsabilidad de la parte oferente para presentar estos dispositivos electrónicos. Ahora, nos regresamos a las cintas cinematográficas, ¿no? Para reproducir una cinta cinematográfica, pues el tribunal no tiene los equipamientos digamos que por regla general, puede que por alguna razón especial cuente con ellos, pero por regla general podría no contar con este equipamiento, con estos instrumentos para reproducir una cinta cinematográfica o alguna otra cosa que se ofrezca como prueba, producto de los avances de la ciencia o de la tecnología. Entonces, ahí en ese caso sí el oferente va a tener la carga, porque sería al final del día esto, una carga procesal, para presentar el instrumento a fin de que su prueba primero pueda ser emitida, porque aquí ya no es que pueda ser desahogada, es simplemente un criterio más de admisibilidad de la prueba. No trae el instrumento, entonces la prueba no se va a admitir, porque si se admite no se va a poder materializar, no se va a poder desahogar, ¿no? En caso de que no se presente por el oferente a la prueba lo que es el instrumento, el dispositivo electrónico para su reproducción o percepción, y tenga esa obligación, o sea, tenga esa responsabilidad más bien de presentar esos instrumentos, entonces simplemente no se va a recibir el elemento de prueba, ¿no? Si las herramientas no se proporcionan por el aporte oferente y la autoridad jurisdiccional no cuenta con ellas. Puede ser el caso que el oferente diga que si cuenta con los dispositivos electrónicos, y en ese escenario va a asumir la carga de presentarlos cuando llegue el momento para su desahogo. Si no los presenta, sencillamente la prueba no se recibe. O sea, se admite, pero por razones imputables al oferente no se puede desahogar. Es algo parecido pudiera ser a la deserción del elemento de prueba, aunque el código no lo cataloga como deserción. Creo que tendría similitud, ¿no? Creo que sería al final ya esto, deserción del elemento de prueba por la falta de cumplimiento de las cargas que eran imputables al oferente para su debida recepción en un litigio. Los registros electrónicos generados y publicados en un expediente electrónico se pueden ofrecer precisando la liga en la que están disponibles, así como la parte que desea aportarse como prueba, el nombre de las partes, número de expediente, el tipo de juicio, juzgado ante quien se tramita o tramitó, y cualquier otro dato que permita su identificación. ¿Sí? Estas son condiciones también para la admisibilidad de los elementos de prueba para poder identificar este registro electrónico y en un momento, si no es posible su presentación por parte del oferente, pues requerirse por parte del tribunal a quien cuente con este registro electrónico que se haya generado y publicado en algún expediente electrónico, ¿no? Parte también de los principios que están reconocidos en este artículo 335, particularmente en su cuarto párrafo, lo están viendo en pantalla, es que se respete la equivalencia funcional o no discriminación, que también se cataloga así, y la neutralidad tecnológica de todo documento electrónico conforme a las reglas de la prueba documental. Atención a su naturaleza. Esto es algo que ya viene bien desarrollado para la doctrina del derecho mercantil. Las pruebas en materia, sobre todo en materia mercantil, creo que haya hecho mucho eco, no sé si tanto para el caso de las pruebas ofrecidas en materia civil, menos en familiar, pero al menos en materia mercantil o comercial sí ya son figuras o principios reconocidos, gracias precisamente a la contratación electrónica y que el tema de los actos jurídicos o operaciones comerciales se han desarrollado en buena medida y se siguen desarrollando al día de hoy con el uso de herramientas tecnológicas o herramientas electrónicas, ¿no? La equivalencia funcional simplemente establece los criterios conforme a los cuales las pruebas electrónicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel.
Y la neutralidad, perdón, tecnológica lo que busca es que las disposiciones legales no se vinculen con alguna tecnología especial, porque si se vinculan con alguna tecnología especial y luego esa tecnología llega a tornarse obsoleta, pues ya no va a tener ninguna aplicabilidad o relevancia esa disposición legal. Entonces, lo que se busca es estructuras en los textos legales que sean neutrales para todo tipo de tecnologías. Reconoce la realidad del comercio electrónico, la modificación y actualización permanente de la tecnología, de tal forma que permita acoger cualquier innovación que se dé en el futuro. Las reglas de la prueba documental en materia de las documentales electrónicas sirven para respetar la equivalencia funcional y no discriminación y neutralidad tecnológica de todo documento electrónico. Bien. En esta cuestión sí me gustaría abrir un paréntesis y yo la verdad me pareció un poco ocioso, pero resulta que no lo es tanto porque se ha presentado en la actividad jurisdiccional, ¿sí? Cuando decimos que no debemos de discriminar documentos electrónicos, no podemos llegar al absurdo de distorsionar la naturaleza de estos medios de prueba, ¿sí? A nivel federal se han analizado casos en los que se han tomado en cuenta videograbaciones incorporadas en dispositivos USB como documentales y se han recibido en los incidentes de suspensión de amparo. Sé que esto no tiene nada que ver con el tema del Código Nacional, pero quería ponerlo sobre la mesa porque encuentro un grado de alguna forma de relevancia con con las reglas o con el sistema procesal que está en el Código Nacional, ¿no? Hasta este punto no llega a lo que les he a traducirse lo que les he mencionado como equivalencia funcional o principio de no discriminación. Lo que busca este principio, en buena medida, es que normalicemos los documentos electrónicos en el mundo del derecho, pero no que todo se trate de encajar como un documento electrónico, ¿sí? E insisto, me parece importante para los efectos de lo que va a ser nuestro nuevo proceso, lo que ya es nuestro nuevo proceso civil y familiar, porque encontramos también limitaciones probatorias, que seguramente ya en el curso del diplomado las han advertido. Si no la recuerdan, encontramos una de ellas en el artículo 63 del Código Nacional. Nos dice que ciertas excepciones procesales, por ejemplo, la de falta de personalidad, si no me equivoco, conexidad y litispendencia, solamente será admisible la documental en copia certificada, ¿sí? Eh, por esto me parece importante, si hay limitaciones probatorias en ciertos incidentes o en ciertos juicios o en ciertas peticiones que se llegan a formular, entonces es importante distinguir este aspecto técnico y no comenzar a hacer distorsiones sobre la base de la fuerza que determinados valores jurídicos tienen en uno, ¿no? En un sentido ya particular, ¿no? Valores que nosotros consideramos como más potentes, ¿no? Entonces, sí es importante que logremos dimensionar que la diferencia, al menos más bien, la no discriminación no llegue a ese extremo, de todo tratar de encajarlo como documento o hacerlo parecido a un documento escrito para los efectos de su admisibilidad en un determinado incidente o un determinado eh, planteamiento cautelar o lo que sea, no llegue a ese extremo. Esto sucedió particularmente fue analizado por la Corte. Dentro de las diapositivas procuraré en la última parte ponerles esta referencia porque me pareció un caso interesante, que es una contradicción en tesis que le tocó resolver, me parece, a la primera sala de la Corte. Entonces no es tampoco dicho de forma así gratuita, tiene una intención dentro de este curso, ¿no? Bueno, en materia de privacidad de la reproducción, hay una regla en el Código Nacional en donde se permite que las partes puedan considerar y alegar que los medios de prueba que atenten contra la intimidad de las personas o bien pongan en riesgo la información reservada confidencial o secretos industriales, pueda de alguna manera tratarse de manera distinta, de forma distinta, ¿sí? Esto le toca a la parte oferente exponerlo, ¿sí? Al menos así está diseñado en el Código Nacional. Al oferente de esta prueba o a la contraoferente, a la parte contraria, puede alegar esta circunstancia para los efectos de que la autoridad jurisdiccional califique la solicitud, que tendría que ser en el sentido de que el desahogo de la prueba se reciba de manera privada, y si es fundada la solicitud, entonces así procederá la autoridad, o sea, lo va a recibir en una audiencia privada.
Recuerden que el procedimiento civil tradicional, la audiencia puede ser pública, no así en materia familiar, pero en procedimiento civil tradicional, en patrimonial, sí. Y esta reproducción va a constar en un acta mínima que el efecto se vaya a levantar, ¿sí? Simplemente aquí quería, en cierta medida, traerles a colación, porque lo que hace la regla no es excluir la prueba que pueda tener una afectación a la intimidad de la persona, o que pueda colocar en riesgo la información reservada confidencial o el secreto industrial inclusive, ¿sí? Es simplemente recibirla en una audiencia privada para el efecto de que no se vaya a difundir y afectar este secreto industrial o información que se clasifique como reservada o confidencial. Y en materia de secreto industrial, creo que podría ser la medida necesaria para el efecto de que no se divulgue a terceros a la controversia y se garantice la confidencialidad del secreto industrial. ¿Sí? El 169 de la Ley Federal de Propiedad Industrial precisamente dice que en cualquier procedimiento judicial relacionado con un secreto industrial o en donde se requiera que alguno de los interesados divulgue un secreto industrial, la autoridad que conozca el asunto puede adoptar las medidas necesarias, ¿no? Petición de parte o de oficio para impedir esa divulgación. Y hay responsabilidad, desde luego, de no divulgar este secreto industrial. Si la responsabilidad, si es responsable, entonces también va a ser, desde luego, estará obligado a en un momento dado indemnizar, reparar las afectaciones que se lleguen a producir al interesado por la violación de ese secreto industrial. No hay una prohibición, ningún interesado podrá divulgar o usar el secreto industrial. Y también me pareció interesante traerles, digamos que sobre la mesa, que hay un criterio, es aislado, entiendo que es un criterio para materia administrativa, que pudiera tener a lo mejor tal vez una relevancia en el mejor de los casos, en el mejor de los casos orientadora y en el peor de los casos pues una relevancia netamente académica, en donde se acepta que pues más bien conversaciones o publicaciones que se hacen en redes sociales particularmente pueden presentarse sin problema alguno en litigio porque no implicaría la violación a lo que es las comunicaciones privadas. En el supuesto de que uno de los participantes en la conversación levante esa secrecía en la comunicación, ¿sí? Si es una comunicación entre, déjame ponerlo en forma genérica, entre el esposo y la esposa, en un determinado conflicto de familia, conforme a esta tesis, pudiera ser que se sirva de guía para decir, bueno, no hay una violación a las comunicaciones privadas por el simple hecho de que la conversación se está presentando por el esposo, por la esposa, en un litigio de familia, para determinados efectos probatorios, y en ese sentido podrían entenderse que uno de ellos levantó lo que es la secrecía a esta comunicación, ¿no? Y en el caso de las redes sociales, como tiene un carácter público, la obtención del material mencionado es lícita, porque basta con acceder al perfil del usuario para obtenerlo, ¿no? Esto también con sus matices, porque hay cierta información que se elige que sea puramente privada, ¿no? Creo que esa opción la tenemos todos o la tienen todos los que utilicen lo que son redes sociales, ¿no? Pueden colocar cierta información con la calidad de privada, que nadie, absolutamente nadie pueda visualizar, solamente ustedes. Entonces ahora sí que si se llega a infringir esta voluntad que uno ha expresado en el sistema de la red social para que determinada información, por ejemplo, su ubicación, no permee en la sociedad y eventualmente permea por alguna infracción a los mecanismos de seguridad de la empresa que se encargue de la administración de esta red social, entonces ahí sería un escenario completamente distinto, ¿no? Hablando de ubicación, pero puede ser otra circunstancia, ¿no? Preferencias de tipo sexual, orientación política, cual sea, ¿no? Esto creo que sí hay que tomarlo con cierta, con cierto cuidado esta regla, ¿no? El artículo 336 es el que lo prevé. Si alguna de las partes estima que la reproducción de estos medios puede atentar contra la intimidad de las personas o poner en riesgo información reservada, confidencial o secretos industriales, lo va a expresar así a la autoridad para que lo califique y de considerar fundada se recibirá una audiencia privada dejando constancia de ello en un acta mínima. Si se dan cuenta, habla de intimidad de las personas, ¿eh? No dice intimidad de las personas involucradas, como si se utiliza en otras partes del Código Nacional. Pero podríamos entender que si se afecta la intimidad de una persona ajena al litigio, podría incluso ser analizado por el tribunal para los efectos de su reproducción o percepción en audiencia privada,
¿sí? Lo mismo me parece que para el caso de información reservada, confidencial o secretos industriales. No interesa, me parece, por la redacción, no interesa que sea ajena o que la afectación pueda ser sobre una persona ajena al litigio, sino más bien que tenga esta clasificación de información reservada, confidencial, secreto industrial o con posible afectación a la intimidad de una persona. ¿Cuáles son los posibles problemas que simplemente se los comparto a título de opinión personal, ¿no? Los posibles problemas en cuanto a la reproducción de estos medios de prueba, de otros medios de prueba, se dan particularmente cómo se van a reproducir o generar la percepción en juicio, ¿no? ¿Qué reglas se podrán aplicar para la debida incorporación de la información probatoria al debate? Sí, y yo lo digo con algo de cuidado porque eso no queda tan claro del sistema, del sistema que regula especialmente los otros medios de prueba, si es a través de una inspección o un reconocimiento, ¿sí? Que la inspección o reconocimiento podrían tener limitaciones, pero puede desarrollarse a través de estas figuras, ¿no? Hacerse una inspección por ejemplo, alguna plataforma de las de redes sociales, en una plataforma de TikTok, en una plataforma de Facebook, hacer esta inspección, reconocimiento, para percibir lo que se ha incorporado en esas redes sociales, hablando especialmente de estas dos. No lo digo por algo en particular, lo digo porque creo que son de las más populares, entre otras. Y este mecanismo de inspección es el que permitiría la incorporación, me parece, con la suficiente participación de los que son los que interactúan en el proceso, parte actora y parte una, y otros sujetos en el momento de un conflicto de familia, para que la información que se vaya a inspeccionar, a reconocer, pueda ser incorporada sin problema alguno en el litigio y servir para la solución del caso. Entonces, no queda tan claro, al menos del sistema, insisto, de los otros medios de prueba, cómo se va a recibir. A mí me parece que tendríamos que acudir a la inspección o reconocimiento, traernos, ya sea por analogía o con la aplicación expresa de esas reglas para el efecto de reproducir lo que sea necesario reproducir en materia de otras pruebas, ¿no? Pruebas electrónicas, pruebas producto del avance de la tecnología o de la ciencia, ¿sí? Esto es mi opinión, simplemente. Bueno, vamos al otro problema, o más bien mecanismo de prueba, que creo que hay mucho por decir sobre esto, mucho. Simplemente vamos a dar un recorrido muy superficial sobre ello. Hay mucho que se ha dicho sobre este tema de las presunciones, y lo inicial, si me permiten, es que no es un medio de prueba, ¿no? Así se cataloga como por parte del Código Nacional, se cataloga como un medio de prueba en el mismo Código Nacional. Al final recuerden que con algunas cosas nuestro sistema jurídico suele ser muy tradicionalista, ¿no? Pero técnicamente no son pruebas las presunciones. Y aquí ahora sí me gustaría citar a lo que es Marina Gascón, precisamente me parece una buena referencia para el caso de la motivación en general de pruebas, hablando también de las presunciones como un mecanismo también de razonamiento probatorio, que nos dice que son elementos que se conectan con la teoría de la prueba. O sea, sí tienen que ver algo con pruebas, pero no proporcionan un elemento probatorio, un elemento de esa especie, sino más bien, en muchos casos, dispensan de la prueba, ¿sí? Se trata de un procedimiento argumentativo, ¿sí? Es también esta prueba presuncional, se le denomina circunstancial, también tiene una referencia como indiciaria y otros apelativos que ha recibido esta prueba presuncional, pero al final del día es eso, ¿no? Es un procedimiento argumentativo que nos puede llevar al punto de obtener ciertas inferencias en materia de prueba, ¿no? Con las inferencias, la prueba circunstancial se da cuando las inferencias sobre la verdad de un hecho se asumen, otro como premisa, y este último se considera como un medio de prueba indirecto sobre aquel. Y alguno de los rasgos generales de estas presunciones es que no es posible identificar de antemano las circunstancias que se pueden usar como pruebas a través de las inferencias sobre los hechos en litigio. Un hecho se convierte en medio de prueba circunstancial porque la autoridad jurisdiccional así lo considera. De modo que cualquier hecho puede ser circunstancial. Sí, esto es un riesgo totalmente, y ahorita pretendo entrar en ese detalle, ¿no?
La estructura está determinada por la conexión inferencial por medio de la cual se vincula una circunstancia con un hecho en disputa. O sea, yo tengo esta circunstancia de alguna forma ya dada y hago esta conexión entre la circunstancia que ya tengo, perdóname la expresión así, probada con el hecho que está siendo sometido a disputa y el hecho es el hecho que en general quiero conocer. Entonces, eso es lo que no conozco y a través de esta conexión inferencial, de este procedimiento argumentativo, voy a poder llegar al conocimiento, demostrar este conocimiento del hecho en disputa, ¿no? La circunstancia puede ser conocida directamente por la autoridad jurisdiccional o porque está demostrada con medios de prueba específicos. Este es un problema porque si puede ser conocida directamente por la autoridad jurisdiccional, entonces está solamente en el conocimiento, entre comillas, privado de la autoridad y se va a difundir hasta el momento de la sentencia o hasta el momento en el que se vaya a utilizar esta prueba circunstancial. Si está demostrado con medios de prueba específicos dentro del procedimiento, pues bueno, no hay ningún tema sobre esta cuestión porque tendríamos ya esa información circunstancial o indiciaria, que también se le denomina así, glosada o integrada al propio expediente, al propio proceso, ¿no? Estas circunstancias, bueno, el núcleo del razonamiento circunstancial son las reglas para realizar las inferencias que vinculan esos dos hechos, ¿no? Las más habituales son extraídas y justificadas con el sentido común, la máxima de la experiencia o la cultura media existente en la época y lugar en el que se toma la decisión. Estas reglas, pues ya las conocemos como, nosotros estoy seguro de eso, como las famosas máximas de la experiencia, ¿no? Y el problema es que muchas veces lo que se asigna, y hay muchos temas, críticas que se pueden generar sobre las máximas de la experiencia, pero uno de los que me parece importante resaltar es que muchas veces se le asigna como acervo del conocimiento de una sociedad, consiste muy generalmente en una mezcla de hechos científicos, de creencias impresionistas, de estereotipos, de mitos, proverbios y otros aspectos, ¿sí? Es lo que nosotros generamos como el acervo del conocimiento de la sociedad y planteamos como una máxima experiencia, ya sea por el propio parte interesado, por la propia autoridad, de modo que podríamos en un momento dado utilizar un sentido común que no se corresponda realmente con lo que la mayoría de las personas creen, ¿no? O sea, se pueden generar estas distorsiones. Los juicios de valores pueden enmascarar una proposición empírica, o sea, no va a ser, no hay seguridad en que las circunstancias que se invoquen por parte de una autoridad jurisdiccional puedan ser producto de este acervo del conocimiento general. Es como si hubiera, déjenme exponerlo de esta manera, hubiera en un determinado proceso una especie de caja en donde se recolecta todo el acervo, el conocimiento de la sociedad y de ahí la autoridad o las partes mismas para persuadir en sus argumentos o en sus posiciones a la autoridad, extraen información considerándola como de sentido común, ¿sí? Como algo que está disponible para toda la colectividad. Y en función de de ese acervo, pues plantean determinadas posiciones en su litigio o la autoridad resuelve en determinado sentido. El detalle es que la caja tiene tanta información, tiene información no confirmada, no científica, que estamos extrayendo pues circunstancias o máximas de experiencia que podrían no ser incluso avaladas por la misma sociedad, o sea, no consideradas por toda la comunidad. ¿Sí? Ese es un gran problema. O sea, tenemos una mezcla de muchas cosas en esa caja que utilizamos, que se puede utilizar para los efectos de una decisión judicial. Hay también la crítica dura, que esa parte me toca exponerla más adelante, una crítica dura al uso de las máximas de experiencia y les adelanto, de todas maneras, la recomendación es utilizarla de manera muy crítica y en la menor medida lo posible, ¿sí? No utilizar tanto esas máximas de experiencia porque podemos caer, me parece, en este tipo de escenarios. Hay un caso muy polémico, muchos. Yo sé que ustedes ya habrán escuchado muchos de estos asuntos, pero particularmente hay uno en donde se utiliza una máxima experiencia, o sea, algo que para el sentido común de un tribunal, me parece que de una corte de casación italiana, era
era razonable exponer dentro de una sentencia y emitir una decisión en función de esa máxima experiencia, ¿no? No es solo la máxima experiencia, es exponer la máxima experiencia y hacer una conexión inferencial de esa máxima con el hecho en disputa. Es un caso penal, el hecho en disputa me parece que era una agresión de tipo sexual. Los detalles del caso sí se los voy a deber, pero lo que me parecía interesante es exponerles únicamente la máxima de la experiencia. El hecho en disputa, insisto, era una violación. Se estaba atribuyendo a determinada persona, me parece, una violación era un hombre, presuntamente había violado a una mujer. Y parte del razonamiento por el que se decidió que no había elementos para confirmar la configuración de este tipo penal de violación, radicaban en que no era razonable pensar que esta mujer no había externado su consentimiento. O sea, para el tribunal sí había externado su consentimiento en el acto sexual por el simple hecho de que, pues, no era razonable pensar que se había quitado ella misma los jeans, llevaba unos pantalones jeans, unos pantalones de mezclilla, ¿sí? Para el tribunal no era razonable que el presunto agresor se los quitara porque estaban muy ajustados y esto tuvo que haber tenido la colaboración de la presunta víctima, ¿sí? Digo, eso queda simplemente sobre la mesa. A mí me parece una máxima experiencia de mucho cuidado, de muchísimo cuidado. No voy a emitir juicios de valor sobre ella, pero así tan puntuales, pero me parece que no es lo que el común denominador de las personas pudiéramos considerar, ¿sí? Creo que una buena cantidad de personas, sobre todo al día de hoy, porque en ese entonces se utilizaba un estilo muy particular, pero al día de hoy, sobre todo, queda mucho más claro que esto no necesariamente es así, ¿verdad? Y creo que incluso en esa época era bastante razonable pensar que esa máxima experiencia pues era muy débil como para exponerla dentro de una decisión judicial, ¿no? Me parece que sencillamente por cuestiones como de fuerza u otros elementos, una persona agresora pudiera retirarle lo que son esta prenda a otra persona. Entonces, es parte de los riesgos a los que nos enfrentamos con el uso de estas máximas de experiencia. Los que han enfrentado también percances, y perdóname que haya expuesto un caso tan polémico, pero lo quise exponer para el efecto de que vean los riesgos de usar estas máximas de experiencia de forma indiscriminada, ¿no? Sin una especie como de filtro para, en cierta medida, verificar si lo que estamos nosotros infiriendo a partir de ella podría ser razonable o podría no serlo, ¿verdad? En función del sentido común o de los hechos científicamente probados, etcétera, ¿no? Y hay otras máximas que también se utilizan en los percances de tránsito. Espero que no les haya tocado, pero si les ha tocado algún percance de tránsito, habitualmente los mismos elementos de tránsito les informan cuáles son las como reglas básicas, ¿no? Las reglas, el sentido común, que es lo que indica en materia de vialidad, ¿sí? Si hay huellas, digamos que de frenado, una mancha que se haya hecho en la carpeta asfáltica en las llantas de un vehículo, entonces eso implica que iba a tanta velocidad, una velocidad tal vez no moderada, y que tuvo que ser un frenado pues súbito, ¿no? Que no pudo irlo trazando desde antes. Eso los puede llevar a muchas conclusiones, pero mientras el elemento de tránsito suele hacer estas inferencias en función de ese hecho, ¿no? Algo que no está en discusión, porque la carpeta asfáltica está manchada, tiene los signos, ¿no? del frenado del vehículo, de la camioneta, del carro, y eso a él le permite establecer como inferencia que venía a alta velocidad, que de manera súbita apareció un elemento enfrente que lo hizo frenarse, etcétera, ¿no? Ya esas conclusiones pues ya dependen desde luego de los elementos de tránsito, pero esa es otra máxima experiencia que se utiliza al menos en ese razonamiento vial. Algunos problemas y precisiones técnicas de las presunciones. Primero, el problema depende del background, depende de la cultura de la autoridad jurisdiccional, de sus nociones y sentido común que posea, de tal suerte que la mayoría de las veces se tratará de generalizaciones aproximadas, nociones vagas o máximas extraídas del sentido común o cultura media. Presunciones, esto hablando de presunciones simples o humanas, que más adelante vamos a ver la diferenciación. No describen la verdad de ese problema, ni siquiera hipotéticamente. Contradicen la finalidad del proceso. Esos son los problemas que la academia ve.
¿sí? Con eso no se llega a la consecución de la verdad. En las precisiones se puede recurrir a leyes o generalizaciones científicas. Esto sí es factible, pero el problema es que se utilizan estas leyes o generalizaciones científicas muchas de las veces en cierta medida distorsionadas. Entonces esto también hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay algunas cosas que nos parecen obvias, el tema de gravedad, por ejemplo, entre otros temas, entre otras cuestiones, pero aún así nos parecen simplemente obvias porque el conocimiento, la experiencia es lo que nos ha llevado a ese extremo, no porque hayamos leído literatura especializada en muchos casos que nos lleve a confirmar que hay una ley científica de tal o cual, en tal o cual sentido y que esta ley científica no tiene ninguna excepción, ¿sí? Que creo que también tendríamos que revisar ese aspecto. Las presunciones se conectan con la teoría de la prueba, no son pruebas en sí mismas, no proporcionan elementos de prueba, como ya lo vimos. Las presunciones dispensan de la prueba aquellos en cuyo beneficio funcionan y dan por cierto determinados hechos. Hay dos tipos de presunciones y esto tiene sentido en el Código Nacional también. Lo estamos viendo desde la perspectiva de la academia. Son las legales, relativas, que se dividen en relativas o juris tantum, y las absolutas que se dividen en, y las absolutas que son juris et de jure, también denominadas. Hay presunciones simples o humanas. En la presunción legal relativa o juris tantum se trata de una norma jurídica, ¿sí? De comportamiento que obliga a reconocer una conclusión en presencia de un hecho o estado de cosas y ausencia de prueba contraria. Y esencialmente garantiza dos valores. Podría haberles expuesto el tercero, que en donde hay mucha polémica, que es el epistémico, pero no quise mencionarlo porque hay dudas, no hay uniformidad en cuanto a que se garantice también lo que es el conocimiento, ¿no? Sobre la verdad de los hechos, ¿no? Quise resaltarle nada más los que parece que tienen uniformidad en la academia, que son técnicos, facilita la prueba imponiendo normativamente, solo establece una norma, considera una situación como verdadera salvo que se demuestre lo contrario. Esa es la característica de la juris tantum, ¿no? Que es relativa, que admite una prueba en contrario. Y otros valores ideológicos, que estos también se ven en, lo adelanto, en las pruebas, en la presunción legal absoluta o juris de jure, que busca tutelar ciertos valores o ideas que son distintos a la verdad o la búsqueda de la solución del caso, ¿no? Los ejemplos más tradicionales son la presunción de paternidad matrimonial, inocencia, necesidad de alimentos, de posesión. Hay muchos más, pero yo quise simplemente tocar estos tres, ¿no? En materia de presunción de los hijos o hijas de los cónyuges, salvo prueba en contrario, es una presunción relativa, como lo están viendo en el artículo 324 del Código Civil, dice que se presumen así hijos o hijas de los cónyuges, las hijas o hijos nacidos después de 180 días, contados desde la celebración del matrimonio y otros casos. En el caso de la necesidad de alimentos, hay una presunción de necesidad para la mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad de su hijo o hija, los menores, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los sujetos de interdicción, bueno, con su desde luego adecuación al día de hoy, el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en materia de propiedad, la posesión del que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales, ¿no? Todo esto son presunciones relativas que admitirían una prueba en contrario, no son absolutas, o sea, no se mantienen así como verdades, así tal cual absolutas, sino que se admite una prueba que revele lo contrario a lo que se ha presumido. La presunción absoluta, igualmente, es una norma jurídica de comportamiento que para garantizar determinados valores establece como verdaderos ciertos hechos en presencia de otros y aquí sí no se admite una prueba en contrario. La academia habla de la cosa juzgada, especialmente de las sentencias que se deciden se dictan, perdón, por los tribunales, pero me parece que en nuestro sistema esto no se recoge tan igual que como se identifica por la academia, porque en nuestro sistema se emite la posibilidad de, en unos casos, entablar un juicio para el efecto de anular lo que es un juicio ya concluido, ¿sí? Para de alguna forma demostrar que pues lo que se decidió, esa cosa juzgada, tiene ciertos vicios, ¿no? Desde su origen o en su producción. Entonces, creo que hay que simplemente tomarlo con las particularidades que tenemos en nuestro sistema. No me pareció pertinente invocarles este tema de la cosa juzgada por esa acción que es posible enderezar sobre pretendida nulidad de un juicio ya concluido, ¿no? La presunción humana o simple, ahora sí se trata de un conjunto de razonamientos. Aquí no tenemos una norma jurídica que me establece la dispensa de la prueba. Simplemente tenemos aquí un conjunto de razonamientos o argumentaciones mediante las cuales
a partir de hechos que ya tenemos conocidos, que ya están dados en el expediente, se concluye afirmando otros desconocidos y se fundan, por tanto, en pruebas, o sea, hechos ya acreditados. Admiten una prueba en sentido contrario también, e igualmente eso lo vuelvo a repetir, no son prueba en sí mismas, son procedimientos de prueba que consisten en inferir a partir de un indicio o una máxima de experiencia la existencia de un hecho o un hecho no conocido. En el Código Nacional tenemos estas dos presunciones. Igualmente, la presunción legal en su dimensión absoluta como en la relativa. Para el Código Nacional, la presunción es la consecuencia de la norma jurídica, que la norma jurídica o la autoridad jurisdiccional deduce un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Y la presunción que emana de la norma jurídica, obviamente, es la legal, creo que esto es muy claro, y la presunción que emana de la autoridad jurisdiccional es la presunción humana. La presunción legal se da cuando la ley la establece de manera expresa, tiene que haber un reconocimiento puntual sobre esta presunción, y la consecuencia tiene que nacer de manera inmediata y directa de ella. La presunción humana va a surgir de un hecho debidamente probado y de él se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. La carga en materia de presunciones se divide en dos, en la carga de alegar y en la carga de probar. La persona que tiene a su favor una presunción legal únicamente está obligada a probar el hecho en el que se funda la presunción, pero en algunos casos va a bastar con que alegue el simple hecho para adquirir los beneficios de la presunción, ¿sí? La carga de la prueba se invierte en presunciones legales que admiten prueba en contrario, ¿sí? Eh, eh, hay una regla en el Código Nacional que dice que la parte que niega está obligada a probar cuando desconozca la presunción legal que tenga a su favor la parte colitigante, su contraparte. ¿Sí? Hay una inversión cuando se actualiza una presunción legal en materia, por ejemplo, de necesidad de alimentos. La persona que está situado o que tiene los beneficios de esta presunción no va a tener la responsabilidad o la carga de demostrar que necesita alimentos. Se invierte la carga de esta cuestión, o sea, la otra parte tendría la carga de demostrar que no se necesitan alimentos por esa persona que está alegando o que está solicitando o ejerciendo la acción de alimentos, ¿sí? ¿Y qué requiere hacer la persona que está reclamando alimentos? Hablando del ejemplo en particular, pues requiere probar que está situado en alguna de las hipótesis para que se configure la necesidad de alimentos. O sea, que es una persona menor de edad, que sería una prueba muy sencilla, que es una persona que se encuentra en esta condición de adulto mayor, que es una mujer, un cónyuge dedicado a las labores de casa, domésticas, etcétera, todas las condiciones que ya vimos. Eso es lo que tendría en un momento dado que acreditarse para el efecto de lograr esa inversión de la carga de la prueba. Y ahora, como se invierte la carga de la prueba, el posible resultado, si no se demuestra, hablando de materia de alimentos, si no se demuestra que esa persona no tiene la necesidad de solicitar alimentos, ¿quién va a perder? Pues la parte contraria, la parte demandada en este caso, ¿verdad? Porque tendría en ese escenario la carga probatoria o la carga la carga probatoria y argumentativa de acreditar lo contrario al estado de necesidad. Según la ley, hay elementos para calificar la fuerza probatoria de una presunción humana. Y los elementos son que sean graves las presunciones, que sean precisas y concordantes entre sí cuando haya más de una presunción. La grave simplemente dice digna de ser aceptada por personas de buen criterio. La presunción con la calidad de precisa o la característica de presunción precisa es el hecho probado que se funda sea parte, un antecedente, una consecuencia del que se quiere probar. Y la concordancia es que hay una relación, una lógica entre las presunciones, que una presunción no derrote a otra, porque en ese escenario, pues como no sea el elemento de la concordancia, podría no tener la fuerza probatoria suficiente para corroborar un determinado hecho, ¿sí? La Corte, en este criterio jurisprudencial, ha reconocido la prueba circunstancial o indiciaria, presuncional también, como un método de valoración. Si se dan cuenta, la misma Corte ya lo reconoce. No es una prueba, es un método de valoración. Y que la concepción precisamente de prueba deriva de entender este método como la comprobación, la demostración o prueba de un hecho a través del análisis de las circunstancias o indicios acreditados y que sirve para sustentar una sentencia. Lo expongo porque no nada más la intención es traer, digamos, que lo que se ha diseñado por la doctrina académica, sino también qué se ha hecho por nuestra doctrina judicial, por nuestro máximo tribunal digamos que de justicia,
Y lo que se ha hecho es exactamente lo mismo, reconocer la presunción no como prueba, sino como un método para, de alguna forma, obtener cierta información o hacer ciertas inferencias que van a permitir la corroboración de determinados hechos, ¿no? Estos son los artículos que hablan sobre las presunciones. Podemos destacar particularmente las clases legales de presunciones. Ojo, clases legales, clases reconocidas por la ley como presunciones, que está la presunción legal, relativa y absoluta, y la denominación de la presunción, que es cómo se concibe. La carga e inversión probatoria, la posibilidad o imposibilidad para desvirtuar la presunción y la fuerza de las presunciones humanas. Hay un tema también que viene exclusivamente aquí en los artículos. Si ustedes se dan cuenta, en lo que establece es que la persona que tiene su favor una presunción legal solo está obligada a probar el hecho en que se funde la presunción, que estaba ya mencionado, pero también el 340, en cierta medida, lo que nos reconoce es tanto la presunción legal absoluta como la presunción legal relativa. No se emite prueba en contra de la presunción legal, ¿sí? No es posible cuando la ley lo prohíbe expresamente. O sea, está reconociendo el propio código que existen casos en los que una presunción legal sea absoluta y cuando el efecto de la presunción sea anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. Entonces, cuando establece estas condiciones para situarnos en una presunción absoluta, que es la primera parte del 340, es lo que me está haciendo, reconociendo que existen presunciones absolutas. Y la salvedad lo que me hace es entender que hay casos en donde la presunción puede ser relativa, o sea, sí puede admitir una prueba en contrario. Lo de la inversión está en el artículo 342, en los supuestos de presunción legales que admiten prueba en contrario, coopera la inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al tema de la valoración. ¿Qué es valorar la prueba? Primero, valorar la prueba significa analizarla y determinar con apoyo en ella si los hechos alegados, como la doctrina académica dice, los enunciados de hecho alegados por las partes se encuentran demostrados o no. Es el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba y es la etapa final de la actividad probatoria, pues en ella se procesa mentalmente la información que recopilada gracias a los mismos medios de prueba para ver de qué forma lleva el convencimiento en el ánimo de la persona juzgadora acerca de la correspondencia de estos hechos narrados en el debate con la realidad. En el sistema de valoración de pruebas del Código Nacional vamos a ver que hacen referencia a pruebas plenas o que determinados elementos de prueba adquieren valor probatorio pleno. Cuando hablamos de una prueba plena nos referimos a la que tiene el valor probatorio suficiente para fundar por sí misma la decisión sobre el hecho que se pretende probar por determinada parte procesal. Y esta confirmación puede ser directa o indirecta. La confirmación directa se da cuando la prueba versa específicamente sobre lo que busca demostrarse, y la indirecta cuando nos da premisas para un procedimiento indiciario, un razonamiento circunstancial. O sea, en el caso de la prueba indirecta tenemos información que no se conecta de forma valga la redundancia, de forma directa con con el hecho que está en disputa o con el hecho que se quiere corroborar. Pero a través de un procedimiento de otro tipo, un procedimiento argumentativo, yo podría encontrar esta conexión y tener por demostrado el hecho en disputa, ¿sí? O sea, ahí es cuando trabajamos esencialmente con los indicios. Hay modelos de valoración. Tradicionalmente se han identificado dos modelos distintos de valoración probatoria. Yo sé que esto ya también lo conocen, lo voy a pasar de superficie. Uno legal, también conocido como sistema tasado, y otro identificado como libre. El legal, perdón, lo que trata es de una valoración de tipo formal. Es un juicio probatorio que se determina por parte de la ley. El legislador ya lo anticipa y no deja en manos de la persona juzgadora el fijar un criterio propio para su determinación, ¿no? Este sistema, al menos en la academia, ha sido duramente criticado porque no permite buscar la verdad, que es lo que se pretende en el modelo pues el modelo que se ha aceptado por buena parte de la comunidad académica como el adecuado para el proceso judicial, ¿no? Encontrar la verdad material de las circunstancias que se plantean en un debate. Y por su parte, el modelo libre, el objetivo de este es buscar la verdad sobre los hechos de la causa sin considerar, o más bien,
no es sin considerar, sino más bien rechazando que la decisión se sustente en las pruebas tasadas, al estimar que son insuficientes para el efecto de determinar la decisión. Es una valoración discrecional, no arbitraria, sino discrecional, que no vincula legalmente a la persona juzgadora. El problema, al menos de este sistema de libre convicción, no generalizado en el sistema judicial, pero que sí abarca tanto la labor de las personas abogadas como de las autoridades jurisdiccionales, es que esta libre convicción en la valoración de determinados elementos de prueba ha sido distorsionada, y creo entender un poco por qué desde mucho tiempo, como una valoración íntima, también duramente criticada, libre, incomunicable, no transferible y sin razón de por medio. Y una valoración de esa especie, una valoración que se queda en la psicología o en la psique de la persona juzgadora particularmente, trae como el efecto de que la decisión probatoria, o sea, las razones que hayan llevado al tribunal para darle determinado valor y alcance a un elemento de prueba, a un conjunto de elementos de prueba, no se pueda controlar, o sea, no se pueda revisar por un tribunal superior, en grado de apelación o en grado de amparo, sea donde sea, pero que no se pueda controlar, no sea susceptible de ser revisado. Y esto, pues lo que genera es que se eh, consigne una idea como de arbitrariedad, ¿sí? Pues lo que está en la intimidad de la persona juzgadora, lo que nunca salió de su interior, va a ser imposible revisarlo por cualquier persona, ¿no? Para los efectos de determinar su racionalidad. Las partes no van a entender cómo se extrajo, cómo se llegó a determinada conclusión probatoria, y cuando se pretenda alguna impugnación, pues el tribunal no va a entender qué fue lo que, no va a conocer qué fue lo que llevó a la autoridad jurisdiccional a tomar una decisión probatoria en ese sentido, ¿sí? Insisto, hablando de un tribunal de apelación o un tribunal de amparo. En la historia del derecho, al menos la íntima convicción encuentra mucho sentido en los procesos conjurados. En ellos no se les exige a los pares, que son los que se encuentran en estos procesos de jurados, pues que motiven o justifiquen su veredicto, ¿verdad? Esto no es una responsabilidad de ellos, es simplemente tomar un veredicto acerca de la circunstancia que se les presenta en un debate. Ahí encuentra sentido, pues, que hay una íntima convicción, porque insisto, no se les exige, los sistemas no les exigen al jurado motivar sus decisiones, motivar su veredicto, ¿sí? Aquí sí traigo a escena lo que se ha dicho al respecto de la academia sobre los orígenes de esta íntima convicción. Al sistema de jurados desde 1791 no se les pretendía esto porque era una suerte de iluminación directa, una iluminación que percibía el propio jurado, y que se había sido producto del debate que presenciaron dentro del juicio. Por esa iluminación directa, global y definitiva, no se les podía exigir al mismo jurado que justificaran o motivaran su decisión al respecto de la culpabilidad, responsabilidad de determinada persona. La libre convicción viene a cuento porque el Código Nacional la establece. Sí, dice el Código Nacional que la apreciación de la prueba se va a realizar según la libre convicción que tengan las autoridades jurisdiccionales, en función de lo que extraiga de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones. O sea, tiene que ser analizado todos los elementos de prueba que se han incorporado y también las instrumental de actuaciones, las actuaciones judiciales. Y esa valoración tiene criterios para su desarrollo, para que no sea una valoración arbitraria ni racional, como un poco más adelante lo vamos a ver. Y los criterios que establece el Código Nacional son la lógica y la experiencia. No queda claro si esas máximas de experiencia, simplemente dice la experiencia, pero son los dos elementos que van a ser utilizados para el efecto de la apreciación libre de los elementos de prueba, la lógica y la experiencia de la autoridad jurisdiccional. La decisión que se tenga al respecto de esta valoración se tiene que motivar, tiene que haber una motivación racional de las pruebas desahogadas. Una motivación que va a abarcar un análisis, una explicación o una justificación individual como colectiva. Es una valoración eh, particular como global de los elementos de prueba. Y se van a excluir de esta valoración, desde luego, las pruebas que se hayan desestimado. Esto creo que está de más, pero se menciona en el Código Nacional. Las que no están incorporadas al material probatorio porque fueron declaradas desiertas o porque no se emitieron desde un inicio, esas no van a servir para
esta labor o tarea de valoración de los elementos de prueba. Hay criterios, según Michele Tarufo, para la valoración racional de los elementos de prueba, y me parecía importante exponérselos porque creo que pueden complementar en buena medida lo que está en el Código Nacional, sí, que mucho tiene que ver con la lógica y también con la famosa experiencia. Pues creo que en esos dos lineamientos o parámetros pueden encajar estos criterios que se recomiendan por la academia. Primero, que la valoración no apele a métodos considerados como irracionales dentro de la cultura común del contexto, o sea, que sean lógicos, ¿no? Que se empleen todos los datos empíricos disponibles, toda la información probatoria que esté glosada al expediente, que eso está en el Código Nacional también, que se empleen los métodos, los esquemas adecuados de razonamiento, igual lógica, se utilice la lógica en este razonamiento, que se utilicen las máximas de experiencia en modo restringido y crítico, precisamente por los riesgos que se presentarían de utilizar el sentido común, reglas científicas, tal vez mal interpretadas o mal aplicadas, y otros elementos que puedan ser parte también de las máximas de experiencia. Y aquí era lo que les quería comentar, hay que utilizarlas de manera preferente, de forma restringida y crítica, no es desplazarlas, pero sí utilizarlas con demasiado cuidado. Que se utilice de manera apropiada el razonamiento probabilístico y que la valoración conjunta de una pluralidad de elementos probatorios sea racional. Sí, es lo mismo, es analizar individualmente las pruebas y al final también hacer una concatenación, una valoración global para ver si del resultado global de este análisis no se arroja una conclusión distinta porque podría presentarse una diferente. Si la conclusión es distinta, entonces hay algo que no cuadra bien y tendríamos que revisar, me parece, el análisis, o de plano descartar la corroboración del hecho, a pesar de que lo hubiéramos obtenido en una valoración individual de estos elementos de prueba. El mismo código establece cuál es el valor probatorio de determinados elementos, ¿sí? En los documentos públicos, por ejemplo, como lo tenemos actualmente en el Código de Procedimientos Civiles, hacen prueba plena. Hay una excepción, salvo en el caso de que la objeción sea declarada procedente o probada el incidente de impugnación. Las actuaciones e inspecciones judiciales que no requieren conocimientos especiales científicos también hacen prueba plena. Esto también lo tenemos incorporado en el Código de Procedimientos. En cambio, los documentos privados provenientes de las partes, y aquí hay que hacer la diferenciación. Hay documentos que pueden provenir de las propias partes y otros que provengan de terceros. Para los que provengan de las partes van a ser prueba plena cuando no fueran objetados, no se pruebe la objeción, no fueran impugnados, no se pruebe la impugnación o fueran legalmente reconocidos. Si son legalmente reconocidos, entonces simplemente se les da valor probatorio. Si no hay impugnación o la impugnación es infundada en términos generales, entonces también se les da valor probatorio pleno. El reconocimiento de los documentos por su autor o autores hace prueba plena, salvo que existan otras pruebas que la contradigan. Esto también es importante. Por eso la valoración conjunta o global es importante para efecto de advertir también estas excepciones o salvedades en la asignación plena de los elementos del valor pleno sobre determinados elementos probatorios. Los documentos privados provenientes de extraños al juicio tendrán valor indiciario. Aquí el valor es indiciario según el Código Nacional cuando no fueran reconocidos ni objetados para fundar una presunción, requieren ser concatenados con otras pruebas. Libros y otros instrumentos técnicos y demás que conforme a la ley se deban llevar a cabo por cualquier persona tendrá el valor probatorio que le asigne su normatividad. Entonces hay que voltear a ver, por ejemplo, si son libros que tengan que ver con contabilidad de sociedades mercantiles, habría que ver la normatividad que aplica en materia comercial para los efectos de determinar si tiene valor probatorio pleno o es indiciario. Y así, según corresponda a los libros, instrumentos técnicos de los que estemos echando mano. Presunciones, las legales tendrán valor pleno. Y salvo que existan pruebas que las contradigan o el propio código disponga otra cosa. Y el valor de las presunciones humanas va a quedar a discreción de la autoridad jurisdiccional de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, los indicios y el enlace necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca. En materia de medios electrónicos, para valorar su fuerza probatoria se estimará primordialmente, si se dan cuenta, no se anticipa el código en asignar un valor probatorio, sino más bien queda a discreción del tribunal, aquí se hizo una libre valoración, a discreción del tribunal en función de determinados elementos, que son la fiabilidad del método en el que se haya generado la prueba o el medio electrónico,
la comunicación, recepción y archivo, y en su caso, si es posible, atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Y bueno, este es a grosso modo lo que les preparé para el efecto de la valoración de la prueba. Creo que no está de más mencionarles que en cuanto a esta circunstancia que puse sobre la mesa en torno a la libre o a la íntima convicción, creo que es necesario recordar que la libre apreciación no es una libertad para la arbitrariedad, si lo se ha dicho menos por la academia. Hay libertad para valorar discrecionalmente la prueba, pero no dejar de observar una metodología racional que esté guiada, como vimos, por la lógica y la experiencia de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Al final del día, lo que tenemos en los tribunales, en las autoridades jurisdiccionales, para garantizar que no va a haber arbitrariedad, precisamente es la motivación racional, no solamente en el aspecto de las normas que aplicamos para la solución de casos, sino también para las cuestiones de hecho, no las cuestiones fácticas, ¿no? Es el signo, me parece, más importante de la racionalización de la función judicial. Es la forma en la que pudiéramos en los tribunales encontrar pues las razones por las que una decisión puede ser calificada como correcta o aceptable y la que va a permitir en un momento dado pues controlar la legalidad o incluso constitucionalidad de alguna decisión que se adopte en un caso civil o en un caso familiar. Bueno, esta es la literatura jurídica que empleé para el desarrollo de estas filminas. En buena medida, lo que se construyó en materia de presunciones está extraído del libro de los hechos del derecho de Marina Gascona Villa. Pero bueno, quise dejarles también esta literatura para los efectos de que ustedes también puedan repasarla, profundizar sobre los temas y corroborar desde luego lo que se les ha planteado dentro de esta sesión. Por lo pronto, de mi parte, sería todo. Les agradezco mucho la atención y quedo a la espera por si hay alguna duda, comentario o pregunta al respecto de la sesión. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Si me lo permite, me gustaría hacerle llegar unas preguntas que le han formulado. Sí, adelante. Bien, bueno, pues veamos. ¿Cuál es la forma correcta de ofrecer una conversación, imágenes o videos de WhatsApp, Facebook, etcétera, como documentales a través de captura de pantalla, impresas o como medios de prueba tecnológicas? Bien, gracias por la pregunta. Digo, me parece que va en función, desde luego, de qué calidad que se le quiera asignar a estos medios de prueba, ¿no? Era una de las cuestiones que les planteaba. Hay que procurar no hacer estas distorsiones, pero no son distorsiones en muchos casos arbitrarias o sin ningún sentido. Si una persona quiere incorporar una conversación, por ejemplo, de WhatsApp, cree que la conversación de WhatsApp va a poder reflejar que sí pagó, por ejemplo, el alquiler de la vivienda en la que se encuentra porque esta conversación la tuvo con su rentero, pues no va a estar procurando tal vez la persona, pues, dejar viva la conversación de WhatsApp. Simplemente le va a tomar a lo mejor el famoso screenshot y ese screenshot lo va a almacenar tal vez en forma separada, va a generar un documento en Word, en el documento en Word va a pegar esa conversación y va a eliminar la conversación, tal vez para efecto de depurar toda la narrativa, todo el diálogo que tuvo con esa u otras personas. Entonces, pues yo entiendo que en este contexto va a ser algo difícil presentar las conversaciones para que el juez o la autoridad jurisdiccional se imponga de la propia aplicación de WhatsApp o de Messenger, según corresponda en el caso de Facebook, para que se imponga de esta conversación y vea todo el hilo de la misma conversación, para que reconozca o inspeccione cómo se dio la conversación, especialmente en el tema que se quiere enfocar. Entonces, esto va a ser imposible si ha sido eliminado, depurada esa información, ese diálogo. Y lo único que nos quedaría en ese escenario, me parece, sería pues ese screenshot, ¿no? Y tendría que presentarse, me parece, como tal, como un documento, podría ser electrónico, no es un documento tradicional, es un documento electrónico. Y exponerlo como tal en el procedimiento, ya sea una prueba desahogada, no requeriría de mayor reconocimiento e inspección, porque sencillamente las condiciones
reales de la situación no lo permitirían. Si se quiere ofrecer la conversación para que se inspeccione o para que se vea, por ejemplo, el contenido de una plataforma de redes sociales, pues tendría que ofrecerse en ese sentido, como otro medio de prueba, como tal, o sea, como un medio electrónico de prueba, y dependiendo de lo que se quiera demostrar, pues tiene que hacerse el ofrecimiento respectivo. Si simplemente se quiere presentar un screenshot, vuelvo al mismo tema, como documento, pues se presenta la toma, la captura respectiva, se aloja tal vez en otro tipo de archivo, un documento de PDF, un documento Word, y se imprime para ser anexado al escrito donde se quiera proponer la prueba. Y se va a proponer, insisto, como un medio electrónico que sería particularmente una impresión. Si quiere que se quiere que se revise lo que es esta plataforma en las redes sociales o una aplicación en particular, pues tiene que ofrecerse como medio electrónico, como otro medio de prueba, pero para los efectos de que se haga el reconocimiento o la percepción de forma directa por el tribunal, las autoridades jurisdiccionales y por las partes para que pueda ejercerse esta contradicción. Entonces, yo creo que todo depende de la situación en la que estén eh, de por medio. Me parece que en la mayoría lo que se sucede es que se dan estos screenshots, ¿no? Y se pierde tal vez la página, se pierde el registro porque se elimina, se quiere depurar información. Pues, me parece que en función de esos dos escenarios podría ofrecerse en uno o tal u otro sentido, ¿sí? En un caso como impresión y en otro caso como lo que se difundió en una plataforma digital que busca ser reconocida o percibida por la propia autoridad jurisdiccional, y esto va a implicar desde luego la carga de nosotros, bueno, de la parte oferente, de presentar los dispositivos electrónicos para que se pueda reproducir eso que está en esa plataforma, ¿no? Eso que está en Messenger, eso que está en Facebook, eso que está en WhatsApp, en TikTok, sea lo que sea. Eh, gracias, maestro. Tengo otra pregunta. Dice, de los ejemplos que usted señala como fotografías y videos, si se presentan dentro de un código QR, ¿también es válido este? Sí, es válido. Bien. Todo lo que sea avance de la tecnología o de la ciencia, me parece que se puede presentar como elemento de prueba. Por eso le mencionaba que el listado no es un listado que esté limitando los elementos probatorios, sino en general admite cualquier prueba que pueda ser producto del avance de la ciencia y tecnología. Ahí no están particularmente establecidos lo que son fotografías a las que se le puede acceder con el escaneo de un código de QR, ¿no? El Quick Response. No hay una limitación, entonces se podrían proponer, me parece que sí, pero volvemos al mismo tema. Para el efecto de su reproducción, ¿qué se necesita? Pues un dispositivo electrónico. Tal vez el dispositivo electrónico cuente con el tribunal, pero esto pues también nos llevaría al extremo de verificar si el tribunal realmente cuenta con ese dispositivo electrónico. Creo que para efectos de que esa prueba no se pueda descartar, lo más razonable sería anticiparse, porque creo que no había ningún inconveniente para ese propósito, anticiparse, ofrecerla como una fotografía que puede ser ubicada en una página electrónica que se puede, a la que se puede acceder con el escaneo de ese con ese código QR, y facilitar lo que es el dispositivo electrónico para tal propósito, a fin de que esto no vaya a generar algún impedimento en la recepción de la probanza, ¿sí? Si la fotografía ustedes ya la tienen presentada en pantalla, pues bueno, a lo mejor no me estoy imaginando puntualmente el escenario, pero si la fotografía ya la tienen ustedes, entonces podrían simplemente ustedes acceder al código, a este código QR, extraer la imagen o la información, la infografía que corresponda, en muchos casos hay infografía, y presentarla así como impresión en un determinado juicio, ¿verdad? Este código, por lo que entiendo, lo único que hace es dar un acceso rápido, se le dedica a determinada información que está en la red, pero ya con ese acceso de parte de ustedes y atrayendo esa información, creo que sería más sencillo presentar lo que son las imágenes, la fotografía, la infografía, para los efectos que usted pretenda en el juicio. Sí, yo creo que sí se podría ofrecer. La única cuestión, me parece, sería adelantarse a que no se vaya a calificar como que no se cuenta con el dispositivo electrónico para proponer el dispositivo y que se admita el elemento de prueba.
Gracias. Bien, pues agradecemos la participación del juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor por compartir de nuevo sus conocimientos y experiencias con nuestros asistentes. Por tal motivo, se le hace entrega de otro merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor por su brillante disertación del tema presunciones y otros medios de prueba, valoración de las pruebas, del módulo 5, pruebas y razonamiento probatorio. Diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición, Monterrey, Nuevo León, 16 de junio de 2025. Maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es así como concluye una sesión más de la primera edición del Diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a todas y todos su asistencia en modalidad virtual. Por último, les recordamos que es necesario llenar la encuesta de cierre, como lo hicieron en la sesión anterior. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias, señor juez, y excelente tarde. Gracias igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.